Bienvenidos a la entrevista de France 24, hoy desde la cumbre del G77 más China, aquí en La Habana, la capital cubana. En esta ocasión me acompaña el canciller hondureño Enrique Reina. Enrique Reina, muchas gracias por atender a France 24. Bueno, es un gusto saludarles y principalmente aquí en La Habana, en el marco de esta tan importante cumbre. Precisamente vamos a empezar por aquí en esta entrevista porque por primera vez se está celebrando esta cumbre de alto nivel de jefes de Estado y Gobierno aquí en la capital cubana, presidida y siendo el anfitrión Miguel Díaz-Canel, una cumbre en la que se ha apostado mucho en trazar esas líneas comunes entre los países del sur global para defender su propio desarrollo en cuestiones de ciencia, tecnología e innovación. Me gustaría saber qué papel juega Honduras en esta cumbre y qué puede proponer para llevar a cabo estos propósitos. Bueno, yo creo que es muy importante porque es retomar desde los países del sur geográfico y los países en desarrollo en una gama muy amplia y la mayor parte, creo que yo, la mayoría de los países de las Naciones Unidas, una visión de trabajo conjunto. Yo creo que temas como la pandemia, como la guerra en Ucrania, nos demuestran que tenemos que desarrollar más cercanas posiciones comunes para temas que nos afectan. Y en este caso, obviamente, la gran brecha que existe en temas de tecnología, acceso a la investigación científica y temas que se pueden ligar a otros temas de desarrollo en nuestros países. Así que es muy importante. En el caso de Honduras, la presidenta Xiomara Castro ha ido construyendo una política exterior muy activa y mucho más cercana al planeta, en realidad, a otras naciones del mundo. Honduras presidirá en enero del próximo año la CELAC y yo creo que este es un buen encuentro para, obviamente, ir acercando estas posiciones, este conocimiento de los temas comunes, tanto en el ambiente global como su lazo principal con América Latina y el Caribe, como zonas que ahora tendremos que ir construyendo, como digo, una agenda común. Creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo. Hablando de acuerdos, es que es muy difícil finalmente aunar esos criterios cuando conforman este grupo 134 naciones con objetivos e intereses muy diversos, ¿no? El presidente argentino, por ejemplo, Alberto Fernández, en el G20 hablaba finalmente de que siempre vamos de cumbre en cumbre y nunca se resuelven los problemas, pero incluso el G20 es un estamento particular, pero el G77 es mucho más difícil. Incluso hay países que participan en el G77 y en el G20 a la vez. Por tanto, los objetivos a veces chocan. Por tanto, le quería preguntar cuán fácil o cuán difícil es finalmente aunar ese criterio y alcanzar ese objetivo, que es esa declaración conjunta que al final, entiendo, se va a trasladar a la Asamblea General de la ONU la próxima semana. Así es, bueno, es una realidad, claro, hay una diversidad, unos cambios en lo que son los tamaños y las posibilidades de los países, pero yo creo que podemos desarrollar una agenda común y como lo decía, hay temas que ahora nos han demostrado lo frágil que en realidad a veces el sistema internacional ante choques importantes, como lo decía, lo mostró la pandemia, lo mostró la guerra en Ucrania, los altos costos de transporte, de mercancías, de fertilizantes, y todo eso nos afecta en general. Yo creo que tenemos que demostrar la capacidad de desarrollar una agenda común entre los países y construir sobre esa agenda común y demostrar que podemos trabajar juntos. Eso lo mencionaba hoy también el presidente Fernández, hoy cómo nos ponemos de acuerdo, cómo demostramos que podemos ir más allá y ponernos, yo creo que acordar. Yo creo que eso es lo más importante, demostrar esa voluntad política, y creo que esta iniciativa de Cuba de generar esta cumbre, que creo hace muchos años o no se había dado prácticamente una cumbre a tan alto nivel del G77, porque casi siempre todo giraba en torno a las Naciones Unidas, a Nueva York, y hacerla aquí y con esta presencia tan importante de jefes de Estado y de Gobierno, avanzar en esto. Yo creo que es un paso muy importante que yo creo que tenemos que tener los países la voluntad de seguirlo adelante. Vamos a hablar ahora del miembro externo del G77 más China, precisamente. Es notable la ausencia de Xi Jinping. Después de haberse ausentado del G20, se especulaba con que podría marcar un poco un cambio de rumbo en su política exterior viniendo a La Habana al G77. Finalmente envió a un miembro de su Politburó del Partido Comunista. Y retomando China, finalmente Honduras rompió esas relaciones históricas con Taiwán hace unos meses. Le quería preguntar por qué se llevó a cabo esta decisión y si detrás estuvo esa deuda que tiene Honduras con Taiwán. No, mire, yo creo que China es una realidad.
Es una realidad existente en la que más bien Honduras entra tarde. Prácticamente todos los países de América Latina en particular tienen relaciones con China, solo quedan Paraguay, Belice y Guatemala. Así que yo creo que es importante reconocer ese principio, esa realidad de una sola China. Y ya para Honduras de manera muy puntual, Honduras ya tenía un comercio mayor con China que con que prácticamente se ha convertido en el tercer socio comercial de Honduras, así que es una realidad que existe. Y además creo que la importancia de buscar esos nuevos lazos, esos nuevos mercados, esas posibilidades de abrir con China estas relaciones. Y creo que China también ha generado una participación más amplia en el ambiente internacional. Para nosotros también es un jugador muy importante en temas como varios organismos de Naciones Unidas, en los que Honduras es parte. O sea que es una realidad, como le digo, que yo creo que no se puede ya negar ni obviar, y es una importante, como le digo, posibilidades para Honduras en temas como inversión, economía, comercio y cooperación. En este contexto geopolítico actual, intentar fortalecer las relaciones económicas bilaterales a todas las escalas con China puede suponer alguna falla, algún choque con su relación con Estados Unidos. Bueno, yo creo que los Estados Unidos nos lo ha dicho de manera muy franca. Ellos lo hicieron en su momento, ellos hicieron esto mismo, en una decisión soberana de Honduras, y por lo tanto, pues yo creo que nuestro interés debe ser buscar esas posibilidades. Honduras creo que vivió durante muchos años viendo hacia adentro más que todo, con pocas relaciones internacionales, y como le he dicho, la presidenta Castro tiene una visión mucho más amplia, lo dijo desde su plan de gobierno, una visión más cercana al mundo, de una política exterior más abierta, pero obviamente basada en principios de dignidad y soberanía. Le quiero hablar ahora, señor Reina, de la guerra en Ucrania. La presidenta Xiomara Castro propuso un acuerdo de paz entre la OTAN, Rusia y Ucrania a principios de este año. Le quiero preguntar en qué va esa propuesta, si la va a trasladar a la Asamblea General de Naciones Unidas, si han tenido relaciones o conversaciones con Rusia o con la parte ucraniana. ¿Cuál es la posición de Honduras al respecto? Bueno, yo creo que no cambia, es una visión igual muy pragmática de lo que está afectando la guerra a países en desarrollo como Honduras y otras naciones del mundo. No se trata en este sentido de tomar partido, creo yo, en cuanto a temas puntuales sobre Ucrania o Rusia. Honduras ha tenido una posición muy concreta en cuanto al respeto a valores importantes internacionales como la no agresión, el tema del respeto a las soberanías, a la integridad territorial. Pero creo que el llamado de la presidenta Castro, esta propuesta es más que todo como un llamado de atención internacional. Creo que debemos buscar los mecanismos para la paz, no importa de dónde vengan las iniciativas, porque solo mediante lograr esta paz creo que se logrará disminuir el impacto negativo que tiene esta guerra a nivel global, y países como Honduras, aunque son muy lejanos geográficamente al tema, enfrentan precisamente problemas concretos muy graves en tema de, como lo decía, acceso a materias primas, acceso a fertilizantes, a granos, o sea, cosas que nos afectan en seguridad alimentaria y otras áreas. O sea, que yo creo que el llamado debe ser a lograr una paz y que las partes en conflicto pues lleguen, esperamos, a un acuerdo. Yo creo que ese es el llamado importante que se hace a la paz, sin, como le digo, sin ver en favor de quién se está, sino en favor de una paz que al final es una guerra, toda guerra al final es sin sentido y toda guerra al final afecta a todas las naciones. Le quería preguntar sobre la migración hacia Estados Unidos. La presidenta Xiomara Castro ha dicho recientemente que visitará la frontera sur entre Estados Unidos y México después de el creciente número de las deportaciones de migrantes. ¿En qué va este tema? ¿Qué saben ustedes de los migrantes hondureños que han cruzado la frontera? Y si le van a pedir alguna explicación al gobierno de Estados Unidos por estas deportaciones que se están llevando a cabo. Bueno, el tema puntual obviamente es la preocupación del tema de la dignidad de nuestros migrantes, el respeto a sus derechos, y el tema por el cual haya solicitado ella la visita a la frontera sur va ligado también al tema sobre todo de los menores no acompañados. Hay cerca de entre 2.500 a 3.000 menores no acompañados que fluctúan en la frontera sur de los Estados Unidos, y el interés de la presidenta es ver la situación de estos menores, ver la situación en que se encuentran en los albergues que son atendidos, como le digo, el respeto a sus derechos, la forma en que se buscan los mecanismos de unificación familiar a veces cuando tienen familias en Estados Unidos o tienen parientes. Entonces, ¿cómo se logra aminorar los procesos en que estos menores
se encuentran a veces en estos centros, porque lo ha dicho muy claro la Presidenta, puede ser que estén bien atendidos, puede ser que sus necesidades básicas estén cumplidas, como alimentación, a veces medicinas y cosas de este tipo, pero el daño importante a veces a la cercanía de una familia, el tema más psicológico, pues algo que nos preocupa y queremos colaborar y trabajar con Estados Unidos para lograr esta unificación. Y obviamente esto nos preocupa. Nuestras cifras de migrantes de alguna forma han bajado en temas individuales. Sí hay un pequeño incremento de familias, lo que es interesante, pero sí ha bajado en los últimos, entre el año pasado y ahora ha tenido una baja interesante. Lo que sí se ha incrementado mucho en el país es el paso de migrantes de otras nacionalidades, de terceras nacionalidades ha crecido enormemente. Mismamente Cuba, Venezuela, colombianos, ecuatorianos. Por Honduras pasan gente de más de 50 nacionalidades, no solo latinoamericanos, africanos, asiáticos, y el número se ha incrementado de tal forma que las capacidades locales son muy difíciles, comunidades muy pequeñas casi doblan su número de personas que habitan cuando pasan estos grandes números de personas, y lo que se busca es darles un trato digno, o sea, más o menos practicar con el ejemplo. No podemos exigir el respeto a la dignidad de nuestros migrantes si no respetamos los derechos de los que pasan por Honduras. Entonces, la idea es cómo, trabajando conjuntamente con algunos órganos de Naciones Unidas como ACNUR, la OIM, con la Cruz Roja Internacional y otras entidades, este paso de un gran número de personas se hace lo más fácil posible, con la idea de no crear estos grandes núcleos de población que va viajando, y como le digo, se han incrementado enormemente, y como le digo, de muchas nacionalidades. Y para concluir esta entrevista, a mí me gustaría preguntarle sobre un tema más interno, hondureño, pero que también ha generado mucha polémica en la prensa internacional, y es ese plan de seguridad impulsado por la presidenta Castro. Hay muchas voces que dicen que finalmente es prácticamente una imitación al plan de seguridad liderado por Nayib Bukele en El Salvador. Me gustaría conocer sus impresiones acerca de este plan de seguridad, si realmente le resulta efectivo y exitoso, y qué contesta a estas críticas. Mire, yo creo que es una situación muy compleja que vive Honduras, muy difícil, y uno de los picos más graves que ha tenido es la muerte de más de prácticamente 60 mujeres en un centro de detención en Honduras, ligados a las maras y al crimen organizado. Entonces se ha tenido que tomar medidas fuertes, digamos, para el control de los centros penitenciarios, y además de zonas que prácticamente había crecido tanto el poder de las maras en los últimos 10, 12 años, ligados al crimen organizado, en que se ha buscado un mecanismo de control. Creo que el caso particular de Honduras, no puedo hablar de otras naciones, pero en el caso de Honduras hay una visión también muy concreta de parte de la presidenta para que los entes de seguridad responsables lo hagan con un enfoque de derechos humanos. Es una situación muy compleja que hay que atender digamos, con algún tipo de fuerza, pero en los marcos que se trabaje con el tema de derechos humanos. En este sentido, estamos trabajando y pidiendo la colaboración del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para que se mantengan apoyos técnicos a las fuerzas, sobre todo armadas, que manejan los centros penitenciarios, y se mantenga, como le digo, este nivel de respeto a los derechos humanos. No es fácil, hay que dar respuesta, la situación de la población ha sido complicada en los últimos años. De hecho, en la actual administración se ha reducido temas de la violencia, asesinatos, casi en un 18%, lo que yo creo que refleja algo importante. Pero como le digo, son medidas dirigidas al crimen organizado, y buscamos encontrar siempre ese equilibrio con el respeto a los derechos humanos, que es una voluntad de la presidenta Castro, y en eso yo creo que es muy particular la forma en que lo estamos atendiendo en Honduras. Se habla de mano dura, bueno, hay alguna forma, una mano dura que hay que ejercer para enfrentar, creo, un tema muy difícil en grupos criminales que usan la extorsión, el chantaje, el asesinato, la persecución, y se necesita pues un mecanismo de control, pero como le digo, buscando obviamente respetar los mecanismos de derechos humanos para que se dé un equilibrio a pesar de lo compleja que es esta realidad. Bueno, pues señor Reina, muchas gracias por atendernos. Hasta aquí nuestra entrevista. Le agradezco su tiempo aquí en el marco de la cumbre del G77 y China. Muchas gracias. Ustedes sigan con más información en France 24 y France24.com.